Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es pepinillos en vinagre. Vamos a ver todos juntos lo fácil que es preparar tu propio encurtido en casa. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no podía ser de otra manera, empezamos por el pepino. Mirad, yo tengo aquí 3 pepinos que ya los tengo bien limpitos porque vamos a utilizar su piel. La cantidad. La cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos, porque como quien dice, esta receta puede ser de aprovechamiento, que tenemos pepinos en la nevera y se nos están poniendo un poquito tristes, pues para conservarlos mucho mejor y que lo tengamos más tiempo, los encurtimos y listo. Quedan divinos. Ya habéis visto que el pepino lo he medido con el tarro grande que tengo ahí en la imagen. ¿Por qué? Porque un tarro lo voy a hacer mixto, lo voy a hacer en tiras y en rodajas, y el tarro pequeñito lo voy a llenar de rodajas como acabáis de verlo. Yo las rodajas ahora mismo las estoy cortando a mandolina, pero que no tenemos mandolina en casa, no pasa nada, con cuchillo también queda fenomenal. Vamos a cortar lo más fino que nosotros podamos y listo. Ya os digo que si está un poquito gruesa la rodaja, no pasa nada, ¿veis? Yo corto así en tiras y así esas tiras, ese pepino encurtido, pues luego me vale, por ejemplo, para formar aperitivos, para bocadillos, para perritos, quedan genial. Nada, para muchas cosas, pero este, como os decía, lo voy a hacer mixto porque así cuando ya abro el tarro tengo de las dos maneras, de rodaja y de tira. Rellenamos uno, rellenamos los tarros pequeños con rodajas y lo vamos a rellenar bien hasta que veamos que hemos cubierto el tarro por completo, como estáis viendo. Y para saber que podemos utilizar ese tarro, pues hay que primero esterilizar. Para esterilizar es hervir el tarro en agua hirviendo durante 20 minutos sin tapa. Y una vez ya lo tenemos, esos 20 minutos cociendo el tarro, sacamos y nuestro tarro está súper esterilizado y lo podemos utilizar en conservas. Eso sí, hay que meter el tarro de cristal si esterilizamos desde el principio. No hay que meterle cuando está hirviendo el agua, pues si no os va a estallar. Entonces, cogemos los tarros, los colocamos dentro de las cacerolas, añadimos abundante agua, la llevamos al fuego, dejamos que cuando comience a hervir 20 minutos y listo. Una vez ya los tenemos llenos, habéis visto que me han salido 2 tarros grandes y son mixtos y 2 pequeños. Ahora, la parte de encurtir es súper fácil, os lo voy a hacer facilísimo. Mirad, vamos a elegir un recipiente el que tengamos en casa. Estáis viendo que yo tengo una taza de cristal y una taza de estas medidoras. Vamos a elegir la que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a elegir la de cristal. Ahora, con esta que he elegido de cristal es con la misma que voy a medir el resto de las cantidades. Mirad, os explico, vamos poquito a poco para no liarnos. Aquí tengo vinagre blanco y como estáis viendo es de uva, pero si es de manzana es exactamente igual. Vamos a utilizar el vinagre que nosotros tengamos en casa. Vamos a llenar una taza, como estáis viendo. Y ya os digo que estos encurtidos os duran un montón. Yo os puedo decir que tengo encurtidos de 1 año y medio y todavía están en perfecto estado. Ahora, esa taza de vinagre, como estáis viendo entera, la añadimos a la cacerola y ahora esa misma taza vamos a añadir 3 vasos de agua. Bueno, 3 tazas de agua, ¿veis? Añadimos la primera y es la misma, no vamos a cambiar. Vamos a añadir la segunda y añadimos la tercera. Ahora pensaréis, ¿es mucho vinagre? No, no es mucho vinagre. El vinagre es un conservante, lo mismo que el azúcar. Tenemos que añadir 2 cucharadas de azúcar. Aquí en este momento no nos vale la stevia ni nada. Lo que sí podéis cambiarlo, por ejemplo, es por azúcar morena. 1 cucharada de sal y en este caso también, porque la sal es otro conservante, entonces disolvemos bien ese azúcar y esa sal y una vez ya la tenemos bien disuelta vamos a dejar que el agua comience a hervir. Tenemos 3 conservantes, tanto el vinagre como el azúcar como la sal. Dejamos que hierva el agua y una vez ha comenzado a hervir, así directamente la vamos a añadir a los tarros. Y ahora os voy a dar un truquillo para que se conserven como si lo estuviéramos comprando de una tienda, en perfecto estado. Lo llenamos, esperamos que baje un poquito para que se vaya rellenando bien por todos los huecos que tenga del pepinillo.
y una vez vemos que ya no nos hace ninguna burbuja porque ha bajado todo el agua, si hiciera falta, le añadimos un poquito más para terminar de rellenar el tarro. ¿Veis? Esto no le hace falta mucho más. Ahora, viene el truco que os decía. Lo que vamos a hacer, así caliente y todo, tapamos y vamos a darle la vuelta. Y vamos a dar la vuelta durante 24 horas. Y luego os voy a mostrar el vacío que hace de esta manera, conservando los encurtidos o mermeladas, da igual. Cualquier conserva que hagáis, este truquillo os va a ser, vamos, la salvación en vuestros embotellados. Vamos a añadir el resto del líquido, vamos a ir haciendo el mismo paso con el resto de los tarros que nos hayan salido, en mi caso son 4, le damos la vuelta y así durante 24 horas. Pero a temperatura ambiente, no hay que llevarle a la nevera ni nada. Una vez ya estén, ya que se haya transcurrido esas 24 horas, si queréis llevarlo a la nevera, perfectamente lo podéis llevar. Yo lo que hago cuando hago encurtido, me guardo uno en la nevera y el resto lo dejo en un lugar, en un armario, así que no le dé mucha luz y listo. No hace falta que estén todos en la nevera. Solamente meto el que voy a utilizar para que luego esté bien fresquito. Transcurridas las 24 horas... Mirad, me voy a callar para que escuchéis. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el chasquido del vacío que hace por haber hecho ese pequeño truco, el envasado como ha quedado? Mirad. Lo he repetido de nuevo para que lo escuchéis. Con ese truco ya os digo yo que ninguna conserva, ningún encurtido os va a fallar. Vamos a probarlo. ¡Buah! Esto está buenísimo. No puedo, voy a coger otra con vuestro permiso. Y es que está buenísimo en aperitivos, en bocadillos, en ensaladas, nada, en lo que vosotros queráis. Queda un bocado, ¡buah! Espectacular. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.